En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado. Oremos. Oh Dios, que has iluminado e instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien, y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de formación para todos los agentes de nuestra comunidad. Y no solamente para ellos, sino abierto a todos los que tienen hambre y sed de Dios. En la sesión pasada vimos cómo Jesús llama dichosos a unas personas. Llamamos las bienaventuranzas. Jesús nos dice quiénes son dichosos. Dichosos los pobres, dichosos los humildes de corazón, dichosos los misericordiosos. Declara quiénes son dichosos, aunque ellos no se den cuenta. Pero Jesús nos dice dónde está la felicidad. La felicidad es algo que todos buscamos, pero muchas veces nos equivocamos, y si comparamos la felicidad a un tesoro, muchas veces tenemos mapas falsos que nos dicen, ahí está el tesoro, y escarbamos en vano. ¿Cuántas veces nos hemos llevado chascos grandes y hemos escarbado buscando la felicidad y no la hemos encontrado? Al revés, tristezas, decepciones y a veces hasta la muerte. Son mapas falsos. Tenga dinero y sea feliz. Viva en este fraccionamiento y sea feliz. Estrene un auto y va a ser feliz. Y sucede que no fue así. La felicidad es una cosa distinta. Y lo que nos ofrecen a veces los mapas falsos son felicidades periféricas que no llenan el alma, que no dan plenitud de vida, que nos dejan vacíos. Sé feliz tomando vino y sucede que después no te la curas con nada. ¿Verdad? Bien, Jesús nos dice dónde está la felicidad. Es más, Él mismo fue una persona feliz. Yo les decía la vez pasada, cómo se ha subrayado tanto la pasión de Cristo, su muerte en cruz, su dolor, que muchas veces hemos como imitado, como creyendo que ser cristiano es imitar la pasión, es compartir sus sufrimientos. Nunca nos imaginamos que ser cristiano es un estado de felicidad, que Cristo nos quiere felices. Y es más, les decía que yo quería ver a una foto de Cristo sonriente, ¿se acuerdan? Miren, aquí un hermano ya me la trajo. Miren. Qué bonito, miren, ver un Cristo sonriente. Un Cristo que vive a plenitud. Y yo les decía, Cristo fue la persona más feliz. Pero no una felicidad solamente de carcajada, de un ratito periférica, que se te acaba si te pisan el callo derecho, o si te dicen gorda o fea. No, es algo más profundo. La felicidad de Cristo es tan profunda, toca las fibras de su alma. ¿Por qué? Porque es la felicidad de quien se siente amado por Dios.
Y nadie ha sentido más esta experiencia que Jesús. Vean cómo nos ponemos contentos cuando escuchamos que nos quieren. Cuando escuchamos palabras hermosas. ¿Cómo nos sentimos contentos? Jesús escuchó nada menos que de su Padre: tú eres mi Hijo muy amado, en quien pongo mis complacencias. Imagínense estas palabras del Padre, cómo llenarían de alegría a Jesús. Jesús vivió plenamente feliz, y en su última cena, en los discursos a los discípulos les dijo: quiero que mi alegría esté en ustedes y que sea plena. Jesús quiere entonces una comunidad de personas felices. Que nuestras reuniones dominicales o nuestras asambleas de fe no sean reuniones de personas tristes, deprimidas, sino al revés. Que sean una fiesta. Que tengan un marco de alegría, porque así tiene que ser la reunión de los cristianos. Y el corazón del cristiano tiene que experimentar la paz, la alegría, el gozo de Dios. Hasta la canción de José Alfredo: la paz del alma no se compra con dinero, ¿verdad? La regala solo Dios. Bien, Jesús quiere que seamos felices y quiere que compartamos no cualquier tipo de felicidad, sino su propia felicidad, la felicidad del Hijo de Dios, no una felicidad barata, frágil, que se acaba con cualquier cosa, sino una felicidad profunda, que dé sentido a la vida, una felicidad donde hay un espacio también para la cruz, pero que esa cruz no borra, no disminuye para nada la felicidad profunda que te promete Dios. Jesús nos dice quiénes son felices. Nos dice que son dichosos los pobres, los misericordiosos, los limpios de corazón. Lo primero que yo veo es como que va en contra de lo que nosotros, donde nosotros pensamos que está la felicidad. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros pensamos que la felicidad no está en los pobres, ¿no? Que los pobres no son contentos, no están contentos. Que un hombre que es limpio de corazón, muy recto, pues ¿cómo va a ser feliz? Se abstiene de todo lo más bueno, lo que da más felicidad. Como un hombre que perdona y que hace el bien es feliz, un hombre que comparte, un hombre que no atesora para sí. El mundo tiene otros criterios. Y el mundo los propone a sus seguidores para que los sigan a como dé lugar. Jesús nos dice dónde nace la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad nace en donde menos pensamos. Como las rosas del Tepeyac, quien creyera que en un cerro árido y en diciembre pudieran brotar esas rosas. Así es la felicidad. Brota en un terreno donde no nos esperábamos que pudiera crecer así la felicidad. En la pobreza, en la limpieza de corazón, en la no violencia, en trabajar por la paz. Decíamos que las bienaventuranzas se dividen o están en dos partes, en dos lugares están las bienaventuranzas. Las ha recogido el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Pero ya les dije que son distintas, no son iguales.
Las bienaventuranzas de Lucas se refiere nada menos que a situaciones. Dichosos los pobres, pobres materiales, pobres que no tienen para comer, para vestir, que no tienen medicinas, que no tienen pintura para limpiarse las canas, para pintarse las canas, ¿verdad? Y que están sufriendo mucho. O que no pueden comprarse unos tacones ya para crecer. Pobres realmente materiales. Y ustedes saben quiénes son. Cuando uno entra, por ejemplo, en misiones, que uno va a casas muy pobres, de tierra, piso de tierra, una camita donde duermen 3, 4, donde casi no tienen ropa, donde su comida es una olla de frijoles o nopales que traen, donde no tienen para ir al médico, donde son pisoteados en todos sus derechos. Qué tristeza. Eso vemos que son pobres, realmente pobres. De esto se trata las bienaventuranzas de Lucas, de situaciones de pobreza. Dichosos los que tienen hambre. ¿A quién se le ocurriría decirle a alguien que no ha comido: te felicito, eres dichoso porque no has comido? El otro se enoja. ¿Te estás burlando de mí o qué? Jesús les dijo: dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran. ¿Cómo hay que entender esto? Hay que entenderlo, les dije la vez pasada, porque las bienaventuranzas tienen 2 partes. No son dichosos porque no han comido. No son dichosos porque lloran. No son dichosos porque son pobres. Son dichosos porque de ellos es el reino de Dios. Porque van a ser saciados. Porque van a ser consolados. Por eso son dichosos. Dios se cansó de verlos sufrir. Y por eso nos ha mandado a su Hijo para que instaure su reino. Y cuando Dios reina, las cosas cambian. Porque ya no reina la injusticia, la mentira, la corrupción, la impunidad. Ahora reina el amor, la hermandad, la justicia, la alegría, la hermandad. Qué hermoso. Cuando Dios reina, se van a acabar los pobres. Van a ser consolados los que lloran. Va a haber pan para todos. Por eso son dichosos, no porque tengan hambre, sino porque van a comer. Son dichosos no porque sean pobres. Mira, mi casa entra el agua, tiene piso de tierra, no tengo para comer, no tengo para... No, por eso no eres dichoso. La miseria es un mal que atenta contra la dignidad de Dios. La pobreza es un mal. Y por eso Cristo, cuando vino a instaurar el reino, hizo signos para acabar con esa situación de postración de tanta gente, y para dar signos de que llegaba la salvación. Dio de comer a los pobres, consoló a los tristes, perdonó pecados. Cristo vino a decir que Dios reinaba. Nos invitó a todos a compartir, a ser limpios, a ser hermanos. Esos son los valores del reino. Y cuando hay estos valores, se acaba esa postración, esa pobreza. Si todos nos damos las manos, no hubiera manos pidiendo pan. Si todos compartiéramos, no habría miseria. No habría miseria. Si todos compartimos. Bien, eso es lo que significan las bienaventuranzas de Lucas. Se refiere a situaciones reales.
Y Dios promete que la situación va a cambiar. Las bienaventuranzas de Mateo, en cambio, se refieren más bien, les decía la vez pasada, a actitudes del corazón. Son como más espirituales. Las de Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. No los pobres reales, pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los humildes. Dichosos los limpios de corazón, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, hasta los perseguidos. Dichosos los perseguidos. Que ya les dije, los perseguidos por la justicia no significa que los van persiguiendo los policías. Dichosos los perseguidos por la justicia. ¿Quiénes son? Te persiguen por ser justo, por ser santo. Te persiguen por la causa de Dios. Esto tenemos que saberlo, porque si no nos vamos a confundir totalmente. Quiere decir que las de Mateo van más bien actitudes del corazón. Pobres de espíritu, no pobres materiales, ¿verdad? Limpios de corazón. Quiere decir que estas bienaventuranzas de Mateo se refieren a las actitudes que debe de tener el discípulo, que las ha copiado de Cristo. Porque si alguien ha vivido las bienaventuranzas, es Jesús. Jesús las ha vivido. ¿Quién más pobre que Él? ¿Quién más perseguido por ser santo que Él? ¿Quién más misericordioso que Él? Quiere decir que Jesús me está invitando a tener sus actitudes y ser feliz. Jesús me está invitando. Y Él es el garante de las bienaventuranzas. Él es. ¿Quién me dice dónde está? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué las vivió? Él es el garante. Ese futuro que nos prometen las bienaventuranzas, Él lo vivió. Él lo vivió. Qué hermoso. Y por eso Él me asegura que las bienaventuranzas nos van a dar felicidad. Qué hermoso, fíjense. Bien. Vamos a ver el día de hoy, bueno, yo les decía la vez pasada, si Jesús les prometió a los pobres y a los que sufren, a los que lloran, a los que tienen hambre, que se iba a terminar esta situación de postración. Porque eso es lo que significa. Dichoso tú que tienes hambre porque vas a comer. Dichoso tú que eres pobre, vas a cambiar tu situación de pobreza. Fue el grito lleno de esperanza, de confianza de que las cosas van a cambiar con el reinado de Dios y que va a haber una revolución grande en favor de los que sufren. Y decíamos la vez pasada, ¿por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué no han cambiado? ¿Fue entonces que Cristo se equivocó? ¿Fue que sembró esperanzas falsas? Como dicen, les dio a tole con el dedo. ¿Por qué las cosas siguen peor? Entonces el Evangelio no es cierto. Entonces el Evangelio no es cierto. El mensaje de Cristo no fue cierto. Les dijo, dichosos los pobres, van a dejar de sufrir, y hay más pobres ahora. Les dijo, dichosos ustedes que van a comer, van a ser saciados. Y nos damos cuenta de que el día de hoy murieron muchas gentes de hambre en el mundo. Entonces Cristo anunció unas cosas falsas. Entonces no fue cierto. ¿Se equivocó Cristo? ¿Engañó a la gente? Entonces, ¿qué pasa? Y ustedes mismos me respondieron. ¿Se acuerdan cómo me respondieron, verdad? ¿Por qué las cosas no han cambiado? Las cosas no han cambiado porque nosotros no hemos querido que el reino de Dios
llegue a todas las gentes. Nos hemos empeñado en que Dios no reine, en que reine más bien la avaricia, la mentira, la injusticia, etc. Jesús quiso que nosotros continuáramos su obra. Y en cierta manera los cristianos estamos haciendo fracasar a Cristo. Estamos diciendo que no fue cierto. ¿Por qué? Porque las cosas no han cambiado por culpa nuestra. En cambio, cuando colaboramos para que Dios reine y dejan de sufrir los pobres y tienen pan los hambrientos y las lágrimas de los que lloran son enjugadas, entonces el Evangelio es creíble. Es creíble, por ejemplo, cuando vemos esas actitudes en los santos, como que vemos a Dios. Cuando vemos esas actitudes de solidaridad en el pasado terremoto. Qué hermoso. Cuando vemos que un Ronaldo da muchísimos miles de euros, un Chicharito, un Plácido Domingo, gente de veras, decimos, son actitudes de Dios. Eso es cierto. Es posible. Es posible que los pobres dejen de sufrir. Tantas despensas que dieron, es posible que los pobres coman. Vimos las dos actitudes, también de autoridades que no dejaban que las ayudas llegaran, que se robaban todo. Qué tristeza. Muy bien, entonces, ¿por qué las cosas no han cambiado? Las cosas no han cambiado, ¿por qué? Porque nosotros no le estamos ayudando a Dios a que su reino llegue. No queremos que reine Dios. Muy bien, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Las bienaventuranzas de Lucas son 4. Las de Mateo son 9, 8, 9, como quieras ponerle. Quiere decir que hay una diferencia en número. Ya les dije, también son distintas. Las de Lucas se refieren a situaciones concretas. Las de Mateo, actitudes del corazón. Pero también hay algo más. Lucas nos da 4 malaventuranzas. 4 como maldiciones. Por un lado declara dichosos a los pobres. Por otro lado declara desgraciados a los ricos, a los que están saciados. Quiere decir que en Lucas la cosa es más tajante. En Lucas no hay un chamizal que ni de aquí ni de allá, a la mitad. O eres feliz o eres desgraciado. Y yo les decía también la vez pasada que esta felicidad comienza aquí, pero aquí no llega a su plenitud. Esta felicidad va a ser plena en el más allá. Pero también la desgracia aquí comienza y en el más allá va a ser plena. Esto debemos de tenerlo. La felicidad o la desgracia aquí no se agota, aquí comienza y después va a ser plena, o la felicidad o la desgracia. ¿Por qué Lucas, al declarar dichosos a los pobres, que ya les dije cuál es el sentido, de que Dios se cansó de verlos sufrir y quiere que salgan de ese estado de postración? ¿Por qué es tan duro para los ricos? ¿Es que entonces la gente rica no tiene esperanza?
si es un rico honesto, no hizo su fortuna robando, con fraudes, con corrupción. Es un hombre rico. ¿Por qué Jesús dijo que los ricos no se salvan? ¡Ay de ustedes los ricos! Es un lamento profundo de Jesús cuando ve su paradero, cuando ve su suerte. Le pesa a Jesús. ¡Ay de ustedes los ricos! Y hay palabras muy fuertes en el Evangelio. Hay palabras muy fuertes en el Evangelio. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Es más fácil. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que el camello pase por el ojo de una aguja. A Jesús le gusta exagerar para que comprendamos. El camello era el animal más grande. El ojo de una aguja, lo más pequeñito, casi ni se ve. ¿Cómo va a caber un camello? Y dice todavía Jesús, es más fácil. Primero pasa el camello por el ojo y después un rico. Es más fácil. Un rico no se va a salvar. Eso es lo que quiere decir. Y sin embargo, yo tenía un compañero en Roma que estaba haciendo una tesis sobre esto. Y un día me enseñó muchas explicaciones, investigaciones, propuestas, hipótesis de muchos investigadores para poder hacer que el camello pasara por la aguja y así el rico se salvara. Y por obra de una alquimia lograban esto. Ejemplos. Decían, lo que quiso decir Jesús no es el ojo de una aguja, sino en Jerusalén había ojos de aguja, que eran precisamente como vanos, como agujeros. Y por ahí, ¿verdad?, la gente arrastrándose podía pasar, porque costaba mucho tiempo entrar por la puerta. Yo quiero salir, pues es más fácil por el y ya estoy fuera de la ciudad, a ir por allá hasta la puerta y luego ya. Y es cierto, en tiempo de Jesús había esos vanos, esos agujeros, donde la gente pasaba por ahí. Y dicen, Jesús no se refiere a la aguja, se refiere a esos ojos de aguja. Y así el cabello lo ponían a dieta unos 3 meses, ¿verdad? Le enseñaban una gimnasia moderna, ¿verdad? Y lo hacían que casi fuera una hoja de papel y podía pasar y el rico se salva. Son explicaciones traídas de veras de los cabellos. O si el rico tenía una serie, un lugar, Como dice, una aguja grandotota. un grandotota, ¿verdad? Pero no podían ser grandes porque la muralla era protección también. Entonces tenía que ser casi nada, porque si no un hoyo daba lugar a que los enemigos entraran. Otra explicación. Antes no había imprentas, eran copistas. Gracias a esos monjes que dejaron ahí sus ojos, que pasaron su vida pasando la Biblia, tenemos la Biblia. Imagínense, pasar una Biblia y con letra todo. Pues dicen ahí un copista tenía tantito sueño, ¿verdad? Estaba, y no vio bien.
Y entonces, en vez de camelus, y el camilus era el camilo, era la soga de los barcos. Decía Camilus, pero él puso Camelus porque ese día no pudo dormir el monje, ¿verdad? Y no veía bien. Y entonces es más fácil que el camilo, la soga, pase por el ojo de una aguja. Se hace más chiquito el camilo, es un poquito, y más grandecito el ojo, y alcanza a pasar así. Y el rico se salva. Esto han querido rasurar, esto han querido disminuir, dulcificar. ¿Por qué? Porque las palabras duras de la Biblia las queremos hacer más fáciles nosotros. ¿Por qué? Porque no, rico no, debe de decir de otra manera. Y le empezamos a buscar de una manera y de otra, para acomodar la Biblia a mi interpretación, a mis intereses, y no lo que quiso decir Cristo. Muchas veces esto pasa con las interpretaciones. Vean cuántas interpretaciones protestantes hay. Lo de Lutero, con la fe te salva. Con la fe, haz lo que quieras, nomás cree fuertemente ya. Esto pasó con las bienaventuranzas, y en especial con lo de la pobreza. Esta frase tan dura de Cristo, ellos trataron de dulcificarla. Trataron de dulcificarla. Y punto. No quiso decir Cristo que era imposible. No. Los ojos de aguja de la muralla o el camilo, y se acabó. Y además de esta hay como 50 interpretaciones más. ¿Por qué Jesús dijo que los ricos, los que lloran, los que ríen, los que están saciados, vamos a tomarlo en conjunto? ¿Por qué no se salvan? ¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene comer bien, estar saciado? Qué bueno. Eructar a camarón, ¿verdad? Pues ¿qué tiene? O de perdida a frijoles con cebolla, pero si no hubo más, pero estar lleno. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene reírse? ¿Por qué Jesús es tan fuerte en esto? Vamos a tomar las bienaventuranzas de los pobres en su conjunto. Jesús no tiene coraje contra los ricos. Él mismo tiene amistades ricas. Jesús iba a banquetes con gente rica. Quiere decir que Jesús no va contra los ricos en sí. Tampoco tiene coraje porque Él es pobre. No. Entonces, ¿por qué esta frase tan dura? Jesús ve en la riqueza un peligro tan grande, que ve que es imposible que las riquezas puedan dejar a un hombre salvarse. Y lo vamos a ver, cuáles son esos 3 peligros. Que si no los tienen, se salvan. Pero si caen en estos peligros, no se pueden salvar. ¿Cuáles son estos 3 peligros? Primer grave peligro. El hombre con dinero se materializa. Ya no mira para el cielo. Ya no quiere bienes espirituales. Quiere puro dinero, y puro dinero, y puro dinero. Y es como en un tobogán, conforme se va resbalando, cada vez más fuerte y más fuerte. Porque el avaro
no se llena con nada. Es un barril sin fondo. Y entre más tiene, más quiere. Ya tienes 10 carros, pero me hace falta otro de carreras. Y luego mi señora compró un vestido verde, me hace falta un carro verde para que combine. Y luego se pintó el pelo de azul, entonces también para que mi esposa luzca ahí, ¿verdad? Con su copete azul ahí en el carro. Y no se llena. Y cada vez se están inventando más cosas. Y más cosas. Vamos con calma. Usted mismo se va a responder cuando se explique bien todo esto. Salomón, y también era caramba, Salomón. Muchas mujercitas por ahí y muchas cosas por ahí. Idolatrías y todo. Pero no somos nadie para condenar y meter al fuego y rostizar a Salomón ahí. No. Bien. El primer grave peligro, ¿cuál es? Es ese, materializarnos. Y realmente las riquezas nos materializan. Nos quitan el hambre de bienes espirituales. Y para esto, Jesús nos pone una bellísima parábola. Bellísima parábola. Uno de entre la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. De seguro que no quería el hermano, ¿verdad? Que se la quería clavar, ¿verdad? Dile que comparta conmigo la herencia, para que vean que ya desde entonces se usaban estas cosas, ¿eh? Cómo las riquezas dividen familias y acaban con ellas. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha nombrado como juez o repartidor de herencias? Y les dijo: atención y cuidado con todo tipo de codicia. Jesús nos advierte, no sean codiciosos. Cuidado. Como alguien que va a caer en un pozo muy... ¡Cuidado! Nos da un grito de atención fuerte. Porque aunque uno tenga de sobra, su vida no depende de los bienes que posea. Porque hay gente que tiene tanto que piensa que no se va a morir. Tiene tanto que piensa que el cáncer no le va a llegar. Y que los médicos le van a dar una super medicina. Y que ahora los super aparatos le van a detectar y a tiempo, y que se va a salvar. Y piensa que va a vivir 300 años. Porque lo que roban no se lo van a acabar ni en 1.000.000 de años. Roban tal cantidad que pierden la noción del tiempo. Pierden la noción del tiempo. Por más que tengan, su vida no depende del dinero. Y es lo primero, que creemos que nuestra vida depende de lo que más tengamos. Y les dijo una parábola: las tierras de un rico dieron una gran cosecha. Y pensaba para sus adentros: ¿qué haré? Porque no tengo dónde recoger mi cosecha. Y dijo: voy a hacer lo siguiente: derribaré mis graneros, edificaré otros mayores, y recogeré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes en depósito para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche van a pedirte el alma. Y lo que preparaste, ¿de quién será? Lo mismo pasará con el que atesora para sí, pero no va enriqueciéndose ante Dios. Vean qué fuerte está esta parábola. El Papa el otro día la comentó.
Y yo también he podido ver cómo esto se repite de muchas maneras. En primer lugar nos dice que un hombre rico, sus tierras le dieron muchísimo dinero. Yo pienso que cuando la gente estaba escuchando a Jesús, pensaba, bueno, Dios bendijo con la tierra santa, con la tierra de Israel, una gran cosecha, pues es para todos. No, sucede que nomás para él. Y al acaparlo va a dejar con hambre a todos. Hay pan para todos, hay trigo, pero está acaparado, por eso hay hambre, por eso se mueren de hambre. Y dijo el rico egoísta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé lo que voy a hacer, dijo. Lo que voy a hacer es tumbar mis graneros pequeños y hacer unos graneros grandes. Y ahí metió toda su cosecha. Y ya cuando la vio dijo, ahora sí, alma mía, tienes para muchos años, piensa que va a vivir mucho tiempo. Come, bebe, banquetea, descansa. Eres rico. Y escucha una voz que le dice, insensato, tonto. Esta noche vas a entregar tu alma. ¿Para quién va a ser todo esto? Y concluye Jesús, esto mismo le pasará a aquel que no atesora para Dios. Vean cómo este hombre, entre más tenía, más quería. Y ahí finca su vida, su futuro, en el dinero. Tenía unos cimientos falsos su vida. Y cuando él cree que todo está seguro, porque puso su seguridad ahí, se le dice insensato, tonto, tonto. Es al revés de lo que nosotros decimos. Nosotros a una gente muy rica decimos, qué listo eres. ¿Cómo hiciste tal fortuna? De veras, qué listo eres. Y hasta nosotros decimos frecuentemente, fíjate, tengo un hermano, vieras qué listo. No. Ya hizo 10 sucursales y ya va a poner otra. Y el negocio, lo que toca lo convierte en oro. Qué bárbaro. Vieras qué listo. Para nosotros es listo. Para Dios es insensato. Al revés. Para Dios es insensato. Esta noche vas a entregar. ¿Por qué? Porque él pensó que con dinero iba a vivir muchos años. Esta noche vas a entregar todo. Esta noche. ¿Y para quién va a ser todo? La conclusión a mí me pone de pelos de punta. Esto mismo pasará para aquellos que atesoran solamente para sí y no ante Dios. Esto nos tiene que hacer pensar. Y casi nunca nos acusamos de esto, pero después vuelvo sobre esto. Hay gente que quiere nomás atesorar y atesorar y atesorar. Este es el primer grave peligro. Yo llamo el peligro de los cerdos, por no decir de los puercos, que se oye más feo. ¿Por qué? Porque un cerdo siempre mira abajo. Cuando lo voltean en el rancho para matarlo es cuando ve para arriba nomás. Le ponen el cuchillo y lo matan. Y es cuando voltea al cielo. También así, ¿cuántos ricos? Nomás con la vista abajo, y cuando se están muriendo es cuando ven allá. Y a veces de ahí.
Nos contaba el Papa comentando esta parábola el otro día, que él recordaba en Buenos Aires a un hombre muy rico que se estaba muriendo, estaba agonizando y todavía compró una casa. Y no era para darla a los pobres. Muriéndose compró una casa. Y es lo mismo de aquel chiste de que un judío estaba agonizando. ¿Estás tú aquí, Rebeca? Sí, esposo mío, aquí estoy en tu lecho de muerte. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Estás tú aquí, Jacobo? Sí, papá, su hijo mayor. Aquí estoy contigo. Ya casi ni podía hablar. ¿Estás tú aquí, Ruth? Sí, papá, aquí estoy. ¿Estás, José? Sí, aquí estoy. ¿Estás tú, Benjamín, el más chiquillo? Sí. ¿Todos están aquí? Sí, papá, aquí estamos todos. ¿Y quién carajos está cuidando la tienda? Dice. Pero esto que parece chiste, doña Imelda de Marcos, esposa del dictador de Filipinas, Ferdinando Marcos, cuando expropiaron el palacio presidencial, tenía 3,000 pares de zapatos de importación. Sabemos que es, 3,000 pares, ¿verdad? Y yo comenté un día, ni que fuera 100 pies la señora. Y yo creo que ni siquiera así. Fíjense, vean, es lo mismo de este hombre rico, riquísimo. No se va a comer eso. La señora no se va a poner esos zapatos, 3,000 pares de zapatos. ¿Verdad? Entonces, es lo que yo digo, cómo este peligro nos hace querer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo voy a hablar mal de la familia. Un tío mío se encontró una fortuna, dinero enterrado, una gran cantidad. Y de la noche a la mañana, lotes de carros, mansiones, terrenos, invertir en bolsa. Después tenía 2 secretarias para investigar dónde podía invertir. Que acá venden este terreno, cómpralo, que haya. Y él fumando y con café y coca, porque a veces las oportunidades estaban a las 2 de la madrugada. Y había que ver la bolsa y había que ver esto y se volvió loco. Le vino una depresión de 8 años. Encerrado ni nada. La tía es la que gozó todo. Véanlo. Véanlo. ¿Por qué? Porque es una ambición y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. ¿Y por qué no nos llenan los bienes de la tierra? Porque no estamos hechos para ella. Estamos hechos para Dios, fíjense. Y solamente Dios nos va a llenar. Las cosas de la tierra no nos van a llenar. Entre más tengas, más quieres, porque no estás hecho para eso. Me pueden decir, ay padre, pero es que, pues uno de pobre acá, uno, pues ya quisiera. Pero también a lo pobre vamos entilichándonos. Y lo peor del caso es que nos apegamos a eso. Y cuando menos te acuerdas tienes 20 chanclas. Y cuando menos te acuerdas ya tienes, ¿sabe qué? Porque te dan, aquí están, y queremos más y queremos más. Y no nos llenamos, porque esos bienes no nos llenan. Doña Flérida, una señora muy buena que iba con nosotros a misiones, un día me dijo, padre, ¿le puedo traer una ropita de mi marido para que la reparte entre los pobres?
Sí, cómo no. 120 trajes fue lo primero. Y lo peor del caso es que el Señor tenía una fisonomía tan chistosa, porque el pobre tenía una panza así, luego así, o sea que a nadie le iba a servir esto. 120 trajes. Padre, me quedaron unos poquitos más, después me trajo otro altero igual. ¿Ven cómo vamos amontonando? Y no nos enriquecemos ante Dios. ¿Tú dónde has invertido? ¿Eres rico ante Dios? Porque dice Jesús, si no te haces rico ante Dios, eso te va a pasar. ¿Somos ricos ya ante Dios? ¿Cuánto dinero tienes en el banco de Dios? ¿Cuál es el banco de Dios? Lo que das a los pobres. A lo mejor aquí en el banco de la tierra, que no te vas a llevar nada, tienes mucho. Y en el banco de Dios, nada. O muy poco. Esa es tu verdadera riqueza. Eso es lo que te vas a llevar. Dice el Papa Francisco, ojo, yo nunca he visto que detrás de la carroza funeraria vaya una mudanza con todas las cosas del difunto. No nos vamos a llevar nada, nada. Y esto es lo primero, que el dinero despierte en nosotros una voracidad por querer más, por querer más, por querer más. ¿Cuál es el remedio para este peligro? El remedio para este peligro es invertir en Dios, invertir en el banco de Dios, hacernos ricos para Dios. Esto es lo primero, confiar en la providencia de Dios y aspirar a esos bienes. Lo que hacían los santos, querer hacer obras buenas, irse de misiones, compartir sus bienes materiales, compartir su tiempo, hacer obras buenas, invertir para Dios, que a veces no queremos. Este es el primer grave peligro. Y díganme si no es actual y cierto. Yo sé que ustedes tienen otras historias también, iguales, o tal vez más conmovedoras. Una vez me invitaron a confesar a un señor. Nadie lo podía bajar del colchón porque ahí tenía mucho dinero. En el colchón, en serio, de veras. Porque era acariciarlo y sentir que tenía mucho. Y él vivía como miserable. Y entonces le gustaba traer un centenario aquí y verlo, cada ratito. Y sucede que se moría. Y él como que se quería llevar el centenario. No nos llevamos nada. Nada en absoluto. Pero vean cómo estas historias son reales. Y este peligro es muy cierto. Segundo grave peligro. El segundo grave peligro de la riqueza es que las riquezas nos hacen egoístas, endurecen el corazón, nos hacen duro frente a las necesidades de los demás. Ya no nos conmovemos ante los pobres. Que no tiene que comer, pues será su culpa. Pues es vicioso. No, es que no estudió. No, es que es flojo. No, pues es que... No, ahí está Cáritas, ahí está el DIF, que el DIF, ¿yo por qué? Y eso es lo que hacemos. El segundo grave peligro es que nos hacemos duros y no amamos. Y para esto Jesús nos deja una parábola hermosísima y muy fuerte, que yo quisiera que la meditáramos y que esta palabra de Dios tocara nuestro corazón en esta noche. Nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino
y se banqueteaba cada día espléndidamente. Un hombre rico, sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque no cuenta para Dios. Decir el nombre es como una propiedad. El pobre sí tiene nombre, Lázaro, que significa Dios ayuda. En cambio, el rico, había un hombre rico. No tiene nombre, no cuenta para Dios. Un hombre rico, con dos cosas. Se vestía de lino y púrpura. Lino y púrpura, traducidos ahora serían esos vestidos de 100,000 pesos, para que entienda. Lo más fino que se puedan imaginar. La púrpura era propia de los senadores. Se teñía con un molusco finísimo por allá, rarísimo, y solamente la gente millonaria traía ropa de púrpura. Y el lino traído desde Egipto. De lino y púrpura, o sea que se vestía de lo más lujoso. Y además dice, comía, se banqueteaba espléndidamente, ni siquiera un banquete espléndido. Fíjense cómo usa Jesús. Nos pinta al rico. No se dice que es un rico ladrón, que es un rico injusto. ¿No? Simplemente, este hombre es un hombre rico que vive como viven todos los ricos. Yo nunca creía esto. Una vez me invitaron a bendecir una casa aquí en Guadalajara, por allá por colinas de sabe qué, elegantísimo, de San Javier por allá. Era una residencia que yo nunca pensé. Después me di cuenta, las llaves de la casa de oro, tal cual. Las llaves de la casa de oro. Pero de alto nivel. Y dice Jesús, en cambio, un pobre por nombre Lázaro, este sí tiene nombre, porque sí cuenta para Dios, estaba tendido junto al vestíbulo, cubierto de llagas, y deseando hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros, cuando llegaban, le lamían las llagas. Nos pinta ahora al pobre. Un pobre que tiene nombre. Pertenece a Dios. Y además un hombre, Dios ha ayudado. Este hombre no tiene para vestirse nada. Cubierto de llagas. Tendido ahí, en el umbral de la casa, en el vestíbulo ahí afuera, en la puerta. Y él no se banqueteaba, deseaba comer, hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Ni siquiera de lo de arriba, no, de lo que caía. ¿Y qué corazón tan duro? Ni siquiera eso se lo daba. Ni siquiera ya lo que se tiraba. Muchos dicen que era lo que se tiraba. Lo que se tiraba probablemente era como migajón, imagínense, con el que en vez de servilletas limpiaban las salsas y ya lo tiraban y lo tiraban. Y llegaban los perros y se lo comían o algo. Eso quería. Cuando sean las 8:15 me dicen, para hacer. ¿Ya son? Vamos a ser puntualísimos aquí. Entonces, tienen derecho ustedes a descansar 15 minutos. Pueden caminar, respirar aire puro para que se les vaya el sueño. Vamos a continuar con la parábola que nos pone Jesús.
Se dio el caso de que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, al levantar sus ojos cuando estaba entre tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Y dando una voz dijo: Padre Abraham, compadécete de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque sufro terriblemente en este fuego. Abraham dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y lo mismo Lázaro los males. Ahora en cambio él aquí está consolado, mientras que tú sufres terriblemente. Y a todo esto, entre nosotros y ustedes, se extiende un abismo inmenso, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de ahí puedan atravesar hacia nosotros. Y dijo: entonces, Padre, te ruego que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les avises en serio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Pero él dijo: no, Padre Abraham, pero si va a ellos algunos de la región de los muertos, y se arrepentirán. Y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite alguno de entre los muertos. Bien, sucede que cuando muere el rico es sepultado en los infiernos. El castigo más grande que hay en la Biblia, porque es un castigo eterno. Y entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué Dios castigó tan duramente a este hombre? Este hombre no se nos dice que fuera un pecador, que fuera un rico corrupto, un rico que hizo su fortuna a base de injusticias, que tenía negocios ilícitos. No. Se nos dice que era un rico normal, como son normales los ricos, con lujos, con fiestas, y que no ayudan. Decía el señor cardenal Juan Sandoval: los grandes templos se hacen con las promesas de los ricos y las limosnas de los pobres, dice. Quiere decir que un rico, aquí nos pone Jesús, esta clase de ricos son los que no se van a salvar. Los ricos egoístas, que no se compadecieron al ver a Lázaro. De aquí sacamos una conclusión: que el no ayudar, el no ver a Lázaro es un pecado gravísimo, que le mereció a este hombre el castigo eterno. Le mereció a este hombre el castigo eterno. El no ayudar a Lázaro. El Papa Benedicto, en su carta Dios es amor, nos dice: el que no ve a Lázaro no ve a Cristo. Quiere decir que este es un pecado muy grave, el no ayudar. Esto fue lo que le costó la condenación eterna a este hombre. Y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho. Porque cuando uno confiesa, jamás, dice la gente: Padre, me acuso de que yo no ayudo a los pobres. Seguro que todos ayudan, pues, ¿verdad? Que todos ven a Lázaro. Y hay 2 cosas muy serias aquí. ¿Cuáles son los pecados del rico? Algunos comentaristas dicen que son 2. Primero, los lujos. Padre, entonces no es bueno ni siquiera unos camaroncitos el día de mi santo, Padre. Padre, es que vi por ahí unos tenis muy caros, Padre, y pues es lo único que quiero, Padre, en la vida, ¿verdad?
Padre, es que vi unas pinturas, unas pestañas, Padre, verá qué bonita me voy a ver, Padre. Están un poquito caras. Padre, ya ni eso es justo, Padre. Jesús no viene a decirnos qué podemos comprar y qué no. Un carro de esta marca o de esta otra. ¿Cuántos pares de calzado? ¿Cuántos vestidos? ¿Cuántos vestidos de fiesta? ¿Cuántos vestidos de tacones y cuáles no? Jesús no vino a ponernos y de tal precio hasta aquí llegar. Jesús nos puso un ejemplo y basta, una dirección. Y basta. A ti te toca aplicarlo a tu vida, a ver tu situación, ¿verdad? Aplicarlo de acuerdo a tu situación. ¿Por qué? Porque Jesús no te dijo puedes tener tantos pares de zapatos, pero es distinta la situación, por ejemplo, de un gran empresario, de un obrero, pero los dos tienen el ejemplo de Cristo. Y hay cosas que sí nos surgen a todos, por ejemplo, los lujos. Madre Teresa ha sido muy fuerte en esto. Y San Juan Crisóstomo más. San Juan Crisóstomo, un santo padre que fue obispo de Constantinopla, y lo desterraron, porque Crisóstomo, boca de oro, eso significa. Hablaba tan duro, tan fuerte, fuertísimo, que lo desterraron. ¿Por qué? Porque no querían oír esto. Porque este evangelio es muy duro, y cuando él lo aplicaba, salía dinamita de su boca, truenos, rayos, centellas, muy fuerte. Y se nos dice que los lujos es un robo a los pobres, un robo a los pobres. La comida que no te comes es un robo a los pobres, dice. Estas frases nos tienen que hacer pensar mucho. La ropa que tienes de más, que no te pones, no es tuya, es de los pobres. Quiere decir que por un lado el lujo y por otro lado el no ver a Lázaro, el no ayudarlo. Quiere decir que el no ayudar es un pecado muy grave. Le mereció a este hombre el castigo eterno. Los pecados de omisión, que casi nadie se acusa. Y yo creo que en el infierno hay más gente por pecados de omisión que por otra cosa. Porque también cuando damos miserias y lo que nos sobra. No sabiendo que lo que damos se lo damos a Cristo mismo en la persona de los pobres. Ese hombre no se salvó porque no amó, y el cielo es la tierra del amor. Un egoísmo bárbaro, ni siquiera lo que caía de la mesa del rico, de su mesa. Un egoísmo ya muy refinado. Y después ya cuando se muere y está en el infierno, fíjense, pide una gota de agua, no pide un vaso de agua. Una gota. Imagínense cómo era el tormento que tenía. Y se le dice, no, mira, hay un abismo. Ni de allá para acá, ni de aquí para allá se puede ir. Y ese abismo se hace aquí. Y las cosas se quedan como están para siempre. Esto nos tiene que hacer pensar. Una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida fue que conocí personalmente a Madre Teresa y pude platicar con ella. Estaba yo estudiando en Roma
Y un día un compañero mío de Pakistán, que en ese tiempo estaba muy pobre, me dijo, quiero que vayamos con Madre Teresa. Visitó Roma Madre Teresa, que tenían ahí una casa. Vamos. Quiero un poco de consolación, me dijo. Este compañero, la gente le ayudaba mucho porque venía de Pakistán, un país de quinto mundo. Y le daban para que ayudara también a la gente de allá. Pero él traía buenos relojes, buena ropa, buenos libros, todo. Se notaba que él estaba en un nivel superior a todos nosotros. Y estas clases nos las empezaron a dar en la universidad. Y a él ya lo traían mareado. Ya decía, ay, tengo que darte. Y de hecho un día ya lo vi, ya no con su traje bonito, sino con una chamarrita, ya nomás así. Y ya no traía el reloj, vino un reloj de esos digitales de $2. Y ya, o sea que empezaba a cambiar. Y una grabadora que tenía ya la había dado. Y él le estaba llegando esta doctrina y vino Madre Teresa, me dijo, vamos a verla. Por un poco de consuelo. Vamos, padre. Él hablaba muy bien el inglés. Y ya fuimos a verla, madre. Lo primero que me impresionó a mí de Madre Teresa fue cómo andaba vestida. Y al acercarme vi unos ojos como solamente los de Pablo VI, que también me tocó estar con él de cerquita y verlo, platicar. Y este hombre, Madre Teresa, tenía unos ojos azules bellísimos, pero sobre todo porque ahí se asomaba Dios. Ahí se asomaba su alma llena de Dios. Era pleno invierno, y el invierno en Roma, cuando llegan las ondas frías, baja 4 o 5 bajo cero, 6 bajo cero. Quiere decir que la gente va muy, muy abrigada. Madre Teresa la vi con su vestido, que ella nos dijo que no era hábito. Era como vestían las mujeres pobres de la India, las parias. 5 clases sociales y los parias son los más pobres. Simplemente les puse una franca azul por la Virgen. Era una estofa como de tela casi de pabellón, muy corriente. La vi con un suétercito gris, pero raído, de aquí de abajo. En su mano un rosario, aquí un bolígrafo. Sus pies desnudos con guaraches de correas. Y yo me quedé fijando y vi que una correa estaba nueva, las otras estaban viejitas. Como vio que yo me fijé, me dijo, es que yo arreglo mis guaraches cuando se me rompen, y le puse una correa, me dijo. Sin medias, sin que le cubriera el frío en los pies. Y ya mi compañero le empezó a decir a lo que iba. Y la madre, tal cual, viéndonos, nos dijo, si no dan, no entran. A un sacerdote casi nunca se nos dice eso. A un sacerdote más bien a veces nos creemos, Padre, usted que está tan cerquita de Dios, ruegue por mí, mire Padre. Y uno se cree. Y más si te dan un billetito, hasta la voy a recordar en la misa, porque estamos muy cerca de Dios. Si no dan, no entran. Así nos recibió la madre. Si no dan, no entran. Y mi compañero ya le dijo,
es que yo tengo cosas y ya las estoy dando. Pero quiero que me diga cuánto tengo que dar. A mí ni siquiera todavía me calentaba el sol. Yo estaba tranquilo, yo. Y le dijo la madre, da hasta que te duela. Porque si no te duele, has dado muy poquito. Da hasta que te duela. Decía el padre que dieran hasta que les doliera. Y entonces, da hasta que te duela. Pero él quería números. ¿Cuánto tengo que dar? Y la madre le dijo, mira, si te vas a comprar una camisa de 10, cómpratela de 5. Y los otros 5 se los das a un pobre. Si te vas a comprar un pantalón de 20, cómpratelo de 10. Y el resto se lo das al pobre. Pero mi compañero no quería ejemplos. Mi compañero quería números. ¿Cuánto tengo que dar? Y entonces, la madre nos dijo esto. Comiencen con dar el 10% a los pobres. Porque si no das, no entras. Pero comienza. Y nos contó cosas hermosísimas la madre. Cuando una santa saca del baúl de sus recuerdos, sus experiencias de Dios, uno llora casi. Porque Dios está ahí. Nos contó, por ejemplo, que cuando fue a un país de África, donde había una hambruna terrible, les dijo a los niños pobrísimos, descalcitos, con un calzoncito nomás y pobres, miren niños, voy a ir a visitar a los niños de África, son más pobres que ustedes. Si alguien tiene algo para mandarles, se lo llevo. Y nos dijo la madre, haciéndose un nudo aquí, estaba un niño de 4 años, 3, 4 años, y mete su manita en su calzoncito, en la bolsa. Esas bolsas de los niños de allá que traen todo, piedras, sapos, culebra. Y sacó un chocolatito. Y le dijo, lléveselo, ya no lo quiero. Y la madre nos dijo, era el primer chocolate que se iba a comer ese niño en su vida. Ese niño dio todo. Nos contó cosas muy hermosas que no terminarían esta noche de contárselas. Pero si no da, no entran. Y el 10%, comiencen por dar. Ya nos venimos. Yo en primer lugar, yo les dije ahí en el colegio mexicano donde estudié, sacerdotes, pues ya era famosa la madre. Bien, si ahora fui con Madre Teresa, pero no les dije lo que nos dijo ni nada, claro está nomás. Para presumir nomás así un poquito. De lo que más me dolió fue que no me tomé una foto con ella. Imagínense tener una foto con una santa, ¿verdad? Para mi soberbia. Bien. Sucede que se me quedó muy grabado. Si no das, no entras. Y el 10%. Yo no acepté eso. Y no acepté porque no quería. Porque no quería dar eso. Me defendía. Y yo decía, yo estoy estudiando en el Instituto Bíblico de Roma. Es el mejor, es la mejor escuela de Biblia en el mundo, los mejores especialistas. Aquí se forman los maestros de Biblia, los maestros de UNED. Y jamás mis maestros me han dicho esto. Esta monja nomás nos quiere asustar y a ver, que me enseñe dónde dice la Biblia que tenemos que dar el 10%. No es cierto. Ya llegué a mi cuarto y no es cierto, y no es cierto. Y que si no das, no entras, y que... Ya me voy a acostar. Y ya me acosté. Y ya estaba así.
y si no das no entras, y si no das no entras. Me llegó mucho, me llegó. Entonces me levanté, prendí la luz. Le voy a demostrar a esta monja que no he estudiado teología ni Biblia en la universidad, que no se sustenta bíblicamente esto. Y agarré la Biblia, el Antiguo Testamento. Ay, caramba, dije, existían los diezmos en el Antiguo Testamento. Y una triple legislación esa noche aprendí. Que para los pobres, que para el culto, fíjense, y para la tribu de los levitas, porque ellos pues no tenían. Ay, caramba, sí es cierto. La Biblia dice que el 10%. Ah, pero fue para los judíos de aquel. Ya pasó el Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo? Ya cayó la ley, ya Jesús ya no nos dijo eso ni nada, ya. Eso fue para ellos. Y ya quedé tranquilo, dije yo. Pues ya. Jesús no dijo eso fue del Antiguo Testamento, pero ya pasó. Ahora sí a gusto, a dormir, ahora sí a gusto. Ya apagué mi luz, yo ya gané el primer round, dije ya, yo. Y de vuelta, y si no das, no entras, y si dos, pero más fuerte. Prendo la luz y dije, voy a buscar en el Nuevo Testamento, dije. Y voy a demostrar cómo no es cierto esto. Y empecé con el Nuevo Testamento. Y caí en lo de Zaqueo, en Lucas. Y empezó Lucas ahí a decirnos cómo Jesús visitó a este hombre que era un hombre corrupto, se enriqueció malamente, y cuando lo visitó Jesús, él dijo, devuelvo 4 veces lo robado y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y Jesús dijo, hoy entra la salvación a tu casa. Yo dije, caramba, se está poniendo la cosa fea, dije yo. Porque ya 50 ya no es el 10. Doy la mitad, doy el 50%. Dije yo, ay, caramba. Jesús sí habló de esto. Dije, ay, no es posible. Dije, ¿cómo? Yo no sabía eso. Pero mis maestros me han dicho que una primavera, una golondrina no hace verano. Que un ejemplo ya, cuando son varios puntos que coinciden, entonces sí. Aquí ya se le terminó un poquito la pila, ¿no? No, aún no, ¿verdad? Todavía no. Y entonces, sí, esto nomás es un caso aislado. Ya, tranquilo, ahora sí ya. Ahora sí ya, alma mía, descansa ya. Pero ahora me agarró más fuerte. Y si no das, no entras. Y no me volteaba para el otro lado, si no das, no. Ya fastidiado me levanté. Le voy a demostrar a esta monja que fue un caso aislado. Y 2 paginitas de diferencia me voy encontrando que Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ay, Dios mío, ahora sí ya. Ahora ni siquiera fue el 50%. Ahora fue el 100%. Y dije yo ya muy convencido, Madre Teresa tiene razón, voy a empezar por el 10%. En vez de empezar por el 100, ¿verdad? Y ya pude dormir. Miren, bendita Madre Teresa, que me hizo ver un pecado que tal vez yo no me hubiera salvado. Si no das, no entras, es cierto. El rico no entró porque no dio. Y la mayoría de los cristianos no damos o damos miserias.
Buscamos el pesito para la limosna, la monedita para el pobre. Qué peligro que le demos aunque sea un humilde billete de 20. No. Una monedita. Y si es de a 10 ya me duele que sea monedita. Máximo de 5, máximo. Díganme si no es cierto. Y sucede que eso se lo damos a Cristo. Le damos una monedita. Y a veces nos quedamos tan tranquilos. Y yo cuando voy a misiones les digo, tráiganme cosas. Y me van trayendo la muñequita que ya no dice mamá, la bicicleta que le falla una rueda, ropa sucia. Me da pena decirles esto. Me trajeron un día entre la ropa venían calzoncillos y pintados de amarillo. Con eso les digo todo. Ni siquiera eso. Hasta que les dije, no quiero sobras. Cuando me den para las misiones, quiero ropa nueva o nada, porque esa va para Cristo. Y juguetes nuevos. ¿Por qué damos las obras a Cristo? ¿Por qué le damos al pobre la comida de hace una semana? La fruta que ya no sirve. El pantalón que ya está casi para tirarse. No escojo el mejor pantalón para dárselo a Cristo. Y de eso nos va a juzgar. ¿Te va a juzgar porque me diste unos calzones todos zurrados? ¿Crees que con eso te vas a salvar? A mí esto me hizo pensar mucho. Y peor tantito. Tuve la desgracia de leer a San Juan Crisóstomo. ¿Y cómo me arrepentí de haberlo leído? Y ahora para vengarme les voy a decir lo que leí. Eso es lo que quiero. Sucede que leí San Juan Crisóstomo que decía, si tienes 2 abrigos, no 3 o 4 o 5, 2, y está haciendo mucho frío, porque donde él vivía había hasta nieve, y tú sales con tu abrigo muy a gusto, o este beneficioso invierno, qué a gusto, vas bien cubierto. El otro abrigo lo dejaste en tu armario, dice. Todavía no había closets, ¿verdad? Lo dejaste en tu armario. Y cuando vas caminando ves que hay un pobre que no tiene abrigo, que está tiritando de frío. Si se muere el pobre, tú lo mataste. Porque el abrigo que tienes guardado no es tuyo, es del pobre. Dije yo, maldición, ¿por qué leí esto, Dios mío? Ay, Dios mío, porque yo tenía más chamarras. Sabrá Dios cuántos he muerto, cuántos he matado. Y luego leí lo de Gandhi también. Gandhi sincera, católico, fíjense. Gandhi decía, la doctrina de Cristo es la más hermosa, pero los cristianos no me convencen y por eso no se convirtió. Qué ayudadota le estamos dando a Cristo, ¿verdad? Y decían eso, lo que tú no usas no es tuyo, es de los pobres. Es de los pobres. Y los lujos un robo que les haces a los pobres. Vean qué fuerte está esto. Y un día leí yo en El Occidental, un periódico de Guadalajara. Era como así en dibujo. Estaba un Cristo y estaba un señor al pie del Cristo que le decía, ya no creo en ti. Una niña en mi barrio se murió de hambre y tú no la pudiste salvar. No hiciste nada para salvarla. Entonces no eres poderoso.
¿O no te diste cuenta? Y el Cristo le respondió: yo hice todo lo que podía hacer para salvarla y no logré salvarla. Hice todo lo que pude. ¿Qué hiciste? Te hice a ti. Tú eres la providencia de Dios. Tú eres la providencia. Dios quiere salvar, pero las manos de Dios son tus manos. El corazón de Dios es tu corazón. Y si tú no ayudas, Dios se quedó con ganas de ayudar. Y así es. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros compartamos lo que tenemos y ayudemos a la gente? Ahora que me cambié aquí a esta comunidad, tengo que confesarles que me di cuenta de muchas cosas que tenía. Y hacer cajas para dar. Porque si no doy, no entro. Y no quiero que Dios me acuse de ratero todo lo que le robé a los pobres, si no lo devuelvo a tiempo. Los lujos es robo a los pobres. Entonces, generalmente el rico es el que no da, el que no comparte, solamente para él, para él, para él, para él. Y eso es lo que nos enseña, que tenemos que compartir y con generosidad. Bien, el tercer grave peligro. El tercer grave peligro es lo que dice Jesús: no puede servir a Dios y al dinero, porque amará a uno y odiará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Porque si amas a Dios, odias el dinero. Si amas el dinero, odias a Dios. Eso está muy fuerte. Pero sí, tal cual dice Jesús, porque amarás a uno y odiarás al otro. Quiere decir que si tú amas el dinero, estás odiando a Dios. Nosotros queremos juntarlos. No, no puede servir a dos señores. ¿Y cómo se sirve al dinero? Aquí se trata de ¿en quién pones tu confianza? Eso es servir a Dios. Poner en Él tu confianza. Apoyarte en Él. Aquí edifico mi vida. En cambio, el que sirve al dinero, pone en el dinero su confianza. Lo que me va a salvar es el dinero, no Dios. Eso es servir al dinero. ¿Dónde se apoya tu vida? ¿En quién pones tu confianza? ¿Cuál es la esperanza de tu salvación? ¿Dios o el dinero? Y muchas veces confiamos más en el dinero que en Dios. Tengo para curarme, ya la hice. Y sucede que vas a Houston, te ponen los aparatos más modernos, los medicamentos últimos, y vienes para morirte, punto. El dinero no salva, el que salva es Dios. Y Dios te puede salvar con un tecito de hierbabuena. ¿Y cómo el dinero nos hace que confiemos en Él? Como si de Él dependiera todo. Y esto es cierto, sabiendo que no tiene nada. ¿En quién pone su confianza? En Dios. ¿Y qué es mejor? ¿Poner su confianza en el pan o en Dios o en la providencia? Vaya a repartir ese pan
Y nos vamos a ir sin nada para mañana, pero sabiendo que estamos en la providencia de Dios, que es mejor. Quiere decir que para esto hay una medicina así: confiar en Dios, confiar en la providencia. Y Jesús nos dice: miren las aves del cielo, Dios las alimenta. Ustedes valen más que las aves. Miren las flores del campo, como Dios las viste, que ni Salomón con la púrpura real se puede vestir así. Confíen en Dios. Y nos habla de necesidades primarias: comer y vestir. Debemos de confiar en Dios. Debemos de compartir y no tenemos que materializarnos. 3 graves peligros que trae la riqueza: el materializarnos. Solamente vienen materiales. ¿Cómo nos vamos a salvar si no somos ricos para Dios? Segundo, el egoísmo. Tenemos que dar, porque si no damos, no entramos. Y empezar por el 10%. Yo les recomiendo eso. Empiecen. Y de pilón, cuando empezamos a dar el 10%, Dios te da el 100% más. Así es Dios. No tengas miedo. Y por último, edifica tu casa en el cimiento de Dios, en la providencia de Dios que te quiere. Ahora sí sabemos por qué Jesús dijo que los ricos no entran al reino de Dios. ¿Por qué no? Un rico que sea materialista, que solamente quiere y hace en su vida negocios y más dinero, y un rico que nunca vio a Lázaro, que nunca ayudó, y un rico que sirvió al dinero, no puede entrar al cielo. Estos son los 3 graves peligros. Y fíjense cómo están retratados en tantos ricos. En cambio, una persona que tiene dinero y que comparte, que está invirtiendo para Dios, que quiere tener empresas pero para ayudar a sus trabajadores. Una vez prediqué esto y a la salida me dijo un empresario: mire, padre, les pago mucho más a mis trabajadores, les doy universidad a sus hijos, les doy casa a todos y les doy médico privado a todos. Hay ricos buenos, pero esos no son los ricos que trata de lo del camello y de la aguja. No, esos no. Porque un hombre que ve a Lázaro no es el rico empedernido, el rico de duro corazón. Un hombre que comparte, un hombre que ama. Para eso es el dinero. Y además yo digo una cosa: cuando tú rezas el Padre Nuestro, dices: danos. Estás pidiendo para todos. Danos nuestro pan. Y si Dios te socorre, es porque te escuchó y pediste para todos. Danos. ¿Por qué te lo clavas tú nomás? Pediste para todos. Vamos haciendo una cosa, vámosle pidiendo a Dios que no caigamos en estos peligros, porque si no, no entramos. Y vamos tratando de veras de empezar a compartir con los pobres, para que puedas dormir en esta noche, para que no te digan: si no das, no entras. Que pasen buenas noches y dentro de un mes por acá nos veremos si Dios quiere. Buenas noches.